Dijiste que es una pero falacia de espérate. autoridad, Mensajero, pero a espere la que me vez está citas contestando. a la autoridad para decir que no puede No, no, contradecir no, al magisterio porque que no me es una dejaste, falacia de autoridad. porque no me dejaste terminar el argumento, porque obviamente si me lo cortas así, evidentemente va a parecer una falacia de autoridad, pero yo Estás te apelando a cito la autoridad, fuentes, Carlos, y lo sabes. Pero A la déjalo autoridad de la estoy terminar. apelando, pero ¿me permites, por favor? Porque voy a construir un argumento de autoridad, no voy a hacer una falacia de autoridad. Cito fuentes tempranas como San Ireneo de León en contra de las herejías, donde él dice específicamente en el capítulo 3, parágrafo 3, que podemos enumerar a los que fueron instituidos por los apóstoles como obispos sucesores suyos hasta nosotros. Una fuente temprana como San Ireneo ya está estableciendo que hay una sucesión apostólica en contra de las herejías. Y doy otra fuente temprana, que es San Clemente, que dice que los apóstoles establecieron sucesores para evitar disputas por el ministerio, y eso lo pone en la carta a los Corintios, capítulo 42, versículo 44, que es un documento muy admitido por las metrópolis de las iglesias primitivas. Y esos textos te contradicen a Kuhn, que no hizo un ejercicio histórico riguroso, sino que simplemente dijo que la sucesión apostólica era un constructo social. Aquí ya tenemos fuentes tempranas, amigo. Entonces, ¿cuál es tu De hecho no, contraargumento a no es eso? así. De hecho no es así porque cuando vos ves las listas, se contradicen las listas. Vos estás mencionando una sola lista ahora, pero las listas se ¿Así? contradicen. ¿Cuáles son las contradicciones de las listas? A ver. Y vos sabés que en la academia no es tan así como vos decís. De hecho, vos lo tenés que aceptar por fe esto más que por la academia. Por la academia, de hecho, casi que Sí. destruye de que Pedro, ¿Cuáles son las contradicciones de las listas? que Pedro haya sido el primer papa, porque muchos de la academia dicen, y a través del estudio académico, y no el fideísmo, la falacia de autoridad que es apelando al magisterio, como vos hiciste recién, sino que ellos, estudiando, haciendo un estudio riguroso, también llegan a la conclusión de que en Roma había un colegio de obispos, no un papa. Por eso es que cuando ¿Sí? Ignacio le escribe a Roma, no le escribe al Papa. ¿Por qué Ignacio no le escribiría al Papa? ¿No? Imagínate vos Sí, escribiendo a cítame Roma. la fuente y las contradicciones en las listas. Sí, ahora te la cito, pero primero quiero que reconozcan que Ignacio no le escribió a ningún Papa. Pero a Ahí ver, tenemos es una que fuente directa y cercana hay de algo que que me, no hay, había Papa, como ustedes dicen. hay algo que me causa Mensajero, yo mucho creo que hay ruido. una. Mira, espérame, hay algo que me causa No, muchísimo espérate, ruido. solo una Es- cosa antes de que Oraciones diga. No sé si se entera mensajero cristiano que hasta ahora hay miles de obispos en Roma, ¿no? Digo, todavía hay un claro, colegio cardenalicio en Roma, obispos. Creo que aquí hay claro. algo que no Sin está Papa, pero entendiendo, yo le pero digo sin bueno. Papa, querido Al amigo. mensajero cristiano. Ahora, Y para el resto que hay estamos una aquí. cosa que me causa aquí muchísimo ruido. Y es que Tienes una si, confusión de conceptos muy grave. si mensajero plantea que en la iglesia de Roma había un colegio de obispos y todo, o sea, ¿a qué te suena un colegio de obispos de la iglesia de Roma? La iglesia, o sea, la iglesia pentecostal, ni la iglesia metodista, ni la iglesia bautista, ni la adventista tienen un colegio de obispos en la Sí, iglesia de Roma. tenemos. Eso es mentira. Tenemos Dime, magisterio, a ver, tenemos ¿tú concilio. eres No hay que pentecostal? mentir en eso. ¿Tú eres pentecostal? Soy pentecostal, sí. ¿En dónde está Tenemos concilio. espérame, mensajero, ¿en dónde está tu colegio de obispos? En Roma, la que estás mencionando. En Roma, ¿dónde está tu colegio Bueno, de De obispos? los cinco pero patriarcados eso principales. es- No, te puedo de preguntar lo cualquiera mismo. de los cinco Te puedo patriarcados. preguntar lo mismo. De Te puedo cualquiera de preguntar los lo cinco mismo. patriarcados, ¿dónde está el colegio de obispos? En cualquiera de los cinco patriarcados y principales. Jerusalén, Alejandría, Antioquía, Constantinopla o Roma. Los 5 patriarcados apostólicos principales. Benito, ¿Dónde hay ¿me pentecostales? permites, Permítame que permites yo quiero contestar entrar esa con otra falacia de pregunta Ignacio? totalmente diferente en cuanto a la sucesión Esperen, que estamos esperen, hablando. esperen. Esperen, Dale, no, Carlos, esperen un momento, repítelo. ¿sabes por qué? Porque pueda, mira, esperen. pueda Lo que pase de, lo lo de la cuestión de Ignacio es una absoluta falacia. Otra falacia cae mi amigo el mensajero y otra falacia que los protestantes usan en los debates, porque como un hombre, como específicamente Ignacio, que tanto que en la carta a los Esmirniotas, en el capítulo 8, como en sus escritos, reconoce la sucesión apostólica, va a estar en contra de la misma por no escribirle al Papa. En la carta a los Esmirniotas, en el capítulo 8, que ya lo hemos leído acá muchas veces, dice que donde está el obispo, allí esté la comunidad, así como No, donde ese es está Cristo Ignacio. Jesús, Ah, sí, allí está la Ignacio, ¿no? iglesia católica. Ese venga, sí es venga, Ignacio. que yo Sí, quiero es que Ignacio. ustedes Entonces, como un católicos me momento, aclaren a mí una duda, porque yo la tengo. déjeme, ay, Dios Ahora, mío, terminar con la Dejen terminar a respuesta, Carlos, por dejen terminar a favor. Carlos. A ver, en el siglo primero y en el comienzo del siglo segundo, la iglesia no había formulado dogmáticamente el primado de Pedro, pero eso no quiere decir que las iglesias no, o sea, no lo anularan. Creían específicamente. Una cosa es la nominación y otra cosa es la creencia de la iglesia. No podemos ser nominalistas. Que porque en el siglo 3 y 4, o sea, en el concilio de Calcedonia, se consolidó la cuestión del papado, no quiere decir que no se creyera eso, porque las denominaciones en la iglesia católica se hacen recolectando historia. Cualquiera que sepa de teología sabe esa distinción mínima. Y ahora, respecto a lo otro,
Ignacio tampoco tenía ningún conflicto doctrinal a Roma. Y recordemos que todas las cartas que escribió San Ignacio se van a dirigir a comunidades donde había herejías o divisiones internas. Y como Roma no era una comunidad donde había herejías ni divisiones internas, pues no se necesitaba ningún tipo de exhortación ni de corrección. El romano no me va a dejar mentir aquí que la carta a los esmirniotas es una carta de exhortación y las otras cartas de Ignacio también son cartas de exhortación. ¿Cómo le vamos a escribir una carta de exhortación al Papa en Roma cuando no estamos en conflicto con el Papa en Roma? Entonces no se puede utilizar ese argumento de no, es que no reconoció la sucesión apostólica porque no le escribió correcto, al Papa. y te sustento con algo, Carlos. Lo que dice Carlos se puede ver que es verdad, dado que no había conflictos con la Iglesia de Roma, y eso lo demuestra San Irineo de León cuando dice que todas las iglesias necesariamente deben concordar con la Iglesia de Roma porque en ella se ha conservado fielmente la tradición y la tradición Y eso lo apostólica. dice en el 150. Sí, eso lo Y dice. otra Entonces cosa lo que muy está importante. yo mismo ahorita sin checar ni siquiera lo que me ha dicho Carlos, con lo que he leído, puedo saber que lo que está diciendo Carlos es verdad, porque no había, si Y otra cosa, Irineo de León no podría escribir que la tradición se ha guardado fielmente en Roma y que toda la iglesia debe concordar con la Iglesia de Roma, paréntesis, otra cosa muy primado importante. de Roma, cuando Ajá. la iglesia hubiera tenido varios conflictos con Roma. No puede escribir Irineo que la tradición se guarda fielmente en Roma, pero a la vez Roma ha tenido conflictos. O sea, ¿se entiende? y otra cosa muy importante, y es que San Ignacio les menciona a los romanos: yo no les hablo como Pedro o como Pablo, ellos les hablaron con autoridad, mas yo no. Yo les hablo como siervo y hermano en Cristo. O sea, ahí menciona una autoridad de Pedro y de Pablo en Roma. Mirá cómo te refuto eso en 2 segundos. Cipriano de Cartago, tercer siglo, epístola 50 Magnum. Nadie de entre nosotros se proclama obispo de obispos. Y recordemos que... Sí, eso no refuta nada. ¿Sabes por qué? Ireneo del ¿sabes Lyon, por qué? decime, Ireneo del Lyon, ¿de qué Eso- patriarcado era? Ireneo de León del patriarcado latino, del de Roma. Listo, ya está. Obviamente que se debía a su obispo, pero no exclusivamente si su obispo terminaba cometiendo Mensajero, herejía. eso no, Porque si yo le pregunto... refuta nada. ¿Sabes Pero, por qué? déjame Porque terminar la con carta, eso. Ireneo de León no. dice que- Porque cuando se Ireneo de dice León que dice nadie que puede todas las declararse iglesias- obispo de obispos, es decir, obispo universal, no se está refiriendo a un primado petrino, se está refiriendo a que el obispo de tal ciudad sea el único obispo que tenga la única autoridad, anulando la otra autoridad episcopal de las demás iglesias. A eso se refiere. No se está refiriendo a una autoridad, a un primus inter pares. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a agarrar la autoridad del episcopado universalmente anulando las otras. Eso se está refiriendo. ¿Se entiende? Bueno, Entonces no está hablando mira. del primus inter pares de la cátedra de Pedro, sino porque los demás, después de esos sucesores, decían que Exacto. apelaban a la cátedra de Pedro, si no había una primacía en Roma, como lo escribe también Irineo de León. Mira, Porque la autoridad, a ver, la cátedra de Pedro y primus Escúchame, inter pares, escúchame. porque ¿sabés la que hay cátedra de tres? Pedro de primero inter iguales, primus inter pares, no anula la autoridad A ver, episcopal de las o sea, demás Y iglesias. déjame mencionarte algo. sea, mensajero. déjame preguntarte algo para dos entenderte. dos puntitos muy importantes. Sí, San Cipriano de Cartago le escribió al Papa Cornelio una carta en donde lo apoya durante la controversia con el antipapa Novaciano. En sus cartas, claro, Ahí está. San Cipriano menciona que Cornelio es el verdadero papa y no Novaciano. Novaciano era de una secta y decía que los novacianos, era la secta de los novacianos, y Novaciano decía: yo soy el legítimo papa. Pero en San Cipriano de Cartago, entre otros padres apostólicos, le dijeron a Cornelio: tú eres el legítimo obispo, y Novaciano no. En las cartas reconoce San Cipriano de Cartago su elección legítima. Ajá. Y en la epístola 59 de San Cipriano de Cartago a Cornelio, lo anima a mantenerse firme contra el cisma. También San Cipriano de Cartago le escribió a su sucesor, del Papa Cornelio, al Papa Esteban I. Oye, Papa por del año... acciones, Ajá. ¿podemos leer el número 14 de la epístola 59 a Cornelio? A ver qué es lo que dice Cipriano. Dale, Ajá. léelo. Cipriano Dice: Cornelio. la iglesia de Roma es la raíz y madre de la iglesia católica, la cátedra de Pedro y la iglesia principal, aquella de donde ha nacido la unidad sacerdotal. Claro, porque cuando ¿Qué pasó, es que ese mensajero? argumento ya le había escuchado, lo de nadie puede llamarse obispo ¿Se me ha universal. repetido? Bueno, Sí, ahí es tengo que una pregunta entonces. el obispado Para universal al que entenderte. se refiere él no es eso, no es el principio de unidad visible, que es el primado, el primus inter pares. Ese obispado católico
no se refiere al primus inter pares, se No, refiere de al hecho, estoy de obispado acuerdo universal que- en tanto y cuanto anulo la autoridad episcopal de los demás obispos. A eso se refiere. No se refiere a la unidad y es por eso que se menciona la cátedra de Pedro. Bueno, pero ¿Y por yo qué te- por qué se mencionaría la cátedra de Pedro si ya quedó claro que no puede haber un obispo universal? Ah, bueno, Bueno. eso tendrían que responderlo ustedes. Bueno, yo tengo una pregunta para entenderte. O sea, vos sí que la cátedra de Pedro es la que tiene, no sé, el primado. La cátedra de universal. Pedro, ¿cuál era la cátedra de Pedro según Cipriano? Según lo que leímos. No, pero por eso yo te pregunto a vos, o sea, si No, la pero cátedra ¿cuál de era? Pedro, la cátedra de Pedro hace que el obispo sea el obispo universal. No, En este caso, Pedro. Pedro es el obispo, el primus inter pares. No obispo universal en el sentido que lo dijo, que nadie podía autollamarse obispo universal. Porque No, yo no estoy de obispo acuerdo, universal, yo obispo estoy de acuerdo universal de en el que- sentido que lo estaba diciendo es que haya un solo episcopado y que la otra autoridad de los episcopados se anule. A eso se estaba refiriendo. No, de- y el de papado hecho- no hace eso. El Oiga, papado estoy no de acuerdo, anula la autoridad creo que te estoy episcopal. entendiendo. Estoy de acuerdo en lo que vos decís porque, de hecho, el Papa no tenía jurisdicción sobre otros patriarcados. sobre Sí, otros- sí tenía, pero no de una manera exclusiva. Y No lo eso hasta tenía, ahora el Papa no no lo- tiene de manera exclusiva la autoridad episcopal, porque el Papa sería el único obispo y no. Hay miles Pero- de obispos con autoridad y jurisdicción episcopal. Otra cosa es cuando decían nadie puede hacerse llamar obispo universal. En este sentido que solo exista un solo obispo, en este sentido sería, suponiendo que el papado sería así, que solo el Papa sea obispo y los demás obispos ya no tienen ninguna autoridad episcopal. Eso es a lo que está yendo en contra cuando dice obispo universal. Pero el papado no es así. Tienes El que papado es la diferenciar- supremacía no, de no estoy de diferenciar acuerdo, entre dogma pero- y disciplina. El papado es la Diferencia entre supremacía dogma de y jurisdicción, disciplina. pero no exclusiva. El papado es la supremacía de jurisdicción, pero no exclusiva, porque cada obispo Y los tiene que jurisdicción perseguían- en su propia, fíjate. sí. Los que Sí, perseguían a la claro. iglesia de Roma, San Cipriano de Cartago los llama mensajeros del diablo y anticristos. De pronto hay que replantearnos a quién estamos sirviendo, si a Cristo o al demonio al atacar a la iglesia de Roma. Entonces,